Durante 155 años, estas palabras permanecieron selladas, no por miedo a que fueran falsas, sino por el poder demoledor de su verdad. En su último año de vida, Allan Kardec escribió un testamento final, un mapa del alma tan avanzado y revelador que supo que la conciencia de su época no podría soportarlo. Lo guardó para ti, para ahora. Si alguna vez has sentido un vacío que nada material puede llenar, si has mirado al cielo buscando un propósito más allá del sufrimiento y la rutina, si sospechas que la muerte no puede ser el final de una cosa tan compleja y milagrosa como tu conciencia, entonces detente. No estás aquí por casualidad. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría. Son las revelaciones directas de Kardec sobre las 7 dimensiones de la existencia, sobre cómo tu pensamiento crea tu realidad y sobre la verdad de que nunca has estado separado de aquellos que amas y que ya partieron. Esta es la llave que Él dejó para tu despertar. Una vez que escuches esto, tu alma jamás volverá a sentirse perdida. Parece que fue ayer, ¿sabes? Hay momentos en la vida que se sienten como un susurro del destino, un delicado hilo dorado que nos conecta con un propósito mayor. Para la doctora Isabel Morrow, ese susurro se convirtió en un eco resonante en el profundo silencio de la Biblioteca de Lyon, en un diciembre de 2024 que parecía suspendido en el tiempo. El aire olía a historia, a polvo sagrado y a la madera de estanterías que guardaban más que libros. Guardaban el alma de quienes los escribieron. Mientras sus dedos rozaban lomos de cuero desgastado, una vibración sutil, casi imperceptible, la llamó. No era una elección consciente, sino un reencuentro. Su espíritu reconoció una energía familiar, una llamada que había esperado durante vidas sin saberlo. En ese instante, todo lo demás se desvaneció y solo quedó la presencia de un llamado ineludible, una verdad a punto de despertar. La búsqueda de su vida la había llevado, sin que ella lo supiera, a la antesala de una revelación que cambiaría para siempre su percepción de la realidad y de su propio ser. Fue dentro de un tomo olvidado sobre filosofía antigua, un libro que probablemente nadie había abierto en décadas, donde el destino le guiñó un ojo. No era un tesoro de oro o joyas, sino algo infinitamente más valioso. Un sobre sellado, amarillento por el paso de más de un siglo. Qué cosa más curiosa. El sello de cera, intacto, llevaba las iniciales A.K. Un escalofrío recorrió a Isabel, una corriente eléctrica que conectaba su conciencia con la del hombre que había sellado esa carta tanto tiempo atrás, el mismísimo Allan Kardec. Era como sostener una respiración contenida, un silencio guardado durante 155 años. La vibración que emanaba del sobre era innegable, una energía pulsante que prometía no solo conocimiento, sino también una profunda transformación del alma. En sus manos no tenía solo papel, tenía una llave, una promesa de que la muerte no es el final del camino y de que el espíritu anhela, por encima de todo, compartir su verdad. Este hallazgo no fue casualidad, sino una sincronía perfecta orquestada para este preciso momento de la evolución humana. Con manos temblorosas, como quien se acerca a lo sagrado, Isabel rompió el sello. El aire pareció llenarse de una presencia antigua y sabia. Dentro, 15 páginas de una caligrafía elegante y firme, fechadas en 1869, el último año de la vida física de Kardec. Desde las primeras líneas sintió que no estaba leyendo, sino escuchando. Escuchando la voz de un alma que había viajado a las profundidades del misterio y había regresado para contarlo. La carta era un testamento, una confesión íntima de Allan Kardec, donde revelaba secretos sobre el mundo espiritual que, según sus propias palabras, eran demasiado avanzados para la conciencia de mi tiempo. Describía realidades que desafiaban todo lo conocido, verdades sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestro sufrimiento que la humanidad de entonces no habría podido soportar. Era un mapa detallado del viaje del espíritu, una guía para el despertar que había esperado pacientemente el momento adecuado para ser revelada. La carta hablaba del alma no como una teoría, sino como una certeza vivida.
Kardec explicaba que su misión había sido solo el primer paso, la base sobre la cual se construiría un puente entre dos mundos. Pero lo que había descubierto en sus últimos años de comunicación con los espíritus trascendía la codificación. Era la esencia misma de la existencia, la verdad desnuda sobre nuestra naturaleza inmortal. Sentía el peso de esa confianza, el propósito de Kardec fluyendo a través de sus palabras, como si el maestro estuviera allí, en el silencio de la biblioteca, guiando su lectura. Comprendió que el sufrimiento y la búsqueda de la verdad no eran castigos, sino herramientas para la evolución de la conciencia. La carta no era un punto final en la obra de Kardec, sino un nuevo comienzo, una invitación a un nivel más profundo de comprensión sobre nuestro propio espíritu y el universo que habitamos. Era un llamado a recordar lo que nuestra alma ya sabe. Isabel se dio cuenta de que su vida entera, su carrera como historiadora, su intuición y hasta sus más íntimos anhelos, la habían preparado para este preciso instante. Este reencuentro no era solo con un documento histórico, era un reencuentro con su propia misión, con el propósito de su alma. La carta de Kardec no era un objeto del pasado, sino una semilla para el futuro, un catalizador para un despertar global. En el silencio de aquella sala, mientras la luz del atardecer teñía de oro las páginas, sintió que no estaba sola. La presencia de innumerables espíritus, incluido el del propio Kardec, la envolvía, ofreciéndole la fuerza para la tarea que se avecinaba. La verdad que sostenía en sus manos no le pertenecía a ella, sino a toda la humanidad. Y su viaje, el verdadero viaje, apenas comenzaba. La vibración de esas páginas era el primer acorde de una sinfonía que estaba destinada a despertar a un mundo dormido. A medida que Isabel avanzaba en la lectura, las paredes de la biblioteca parecían disolverse, dando paso a un paisaje interior que su alma reconocía con una familiaridad sobrecogedora. La carta de Kardec no exponía una teoría, sino que pintaba un lienzo vivo del cosmos. Describía la existencia no como una única línea, sino como una sinfonía de 7 dimensiones espirituales, interconectadas como los pétalos de una flor de loto cósmica. Cada dimensión vibraba en una frecuencia única, un estado de conciencia diferente, y el espíritu, en su eterna jornada de evolución, viajaba a través de ellas. No se trataba de cielos o infiernos, sino de estados del ser, realidades forjadas por la propia esencia de la conciencia. Esta verdad resonaba en Isabel como una melodía olvidada, la clave para entender que el universo es mucho más vasto y misericordioso de lo que jamás imaginó. Cada dimensión era un hogar temporal, una escuela para el alma, en su búsqueda de un reencuentro con su origen divino, un paso más cerca de la plena realización de su propósito. En estas dimensiones superiores, revelaba Kardec, el pensamiento no es una sombra fugaz, sino la herramienta del Creador que todos llevamos dentro. El espíritu, liberado de las anclas de la materia densa, crea su realidad con la fuerza de su intención y la calidad de su vibración. ¿Puedes imaginarlo? Como un artista que con un solo pensamiento puede esculpir montañas o pintar un amanecer. Allí, el entorno es un reflejo directo del estado interior del alma. Un espíritu lleno de amor y paz habita en paisajes de una belleza indescriptible, mientras que una conciencia anclada en el remordimiento o el sufrimiento se rodea de escenarios que reflejan su propia oscuridad, no como un castigo, sino como un espejo para su propia curación y despertar. Esta revelación ofrecía una nueva perspectiva sobre la responsabilidad de nuestros pensamientos y emociones, pues son las semillas de los mundos que habitaremos. La verdad es que somos co-creadores de nuestro destino, tanto aquí como más allá. Y entonces la carta desveló la más consoladora de las verdades, una que tiene el poder de secar todas las lágrimas causadas por la separación. La muerte, tal como la conocemos, no existe. Vaya alivio para el corazón. La vida y la muerte, explicaba Kardec, no son dos estados opuestos, sino un flujo continuo de conciencia, un cambio de vibración. Es como el agua, que puede ser hielo, líquido o vapor, pero su esencia, H2O, permanece inalterada. Así es nuestra conciencia, nuestra alma. Simplemente mudamos nuestra presencia de una dimensión a otra, de una frecuencia a otra. La separación es una ilusión percibida únicamente por quienes permanecen en la vibración más densa de la materia. Esta comprensión transforma el luto en una pausa temporal, el sufrimiento de la pérdida en la certeza de un futuro reencuentro.
Nos invita a sentir la presencia de quienes amamos no como un recuerdo, sino como una realidad paralela, un susurro en el silencio de nuestro corazón. Profundizando aún más en el misterio, Kardec afirmaba que los seres humanos, incluso ahora, existimos simultáneamente en múltiples dimensiones. Nuestro cuerpo físico es solo el ancla, el punto focal de nuestra conciencia en esta experiencia terrenal. Pero nuestro ser, nuestro espíritu, es un árbol majestuoso cuyas ramas se extienden hacia otros planos de la realidad. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que te ha hecho dudar al despertar? ¿O una intuición tan certera que parecía una voz venida de otro lugar? Esos son destellos, susurros de nuestras otras existencias, de las otras capas de nuestra propia conciencia. No estamos confinados a este cuerpo ni a esta vida. Somos seres multidimensionales, aprendiendo a integrar todas las partes de nuestro ser. Este despertar a nuestra verdadera naturaleza es el gran propósito de la evolución espiritual, un camino hacia la plenitud que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, aquellos a quienes llamamos muertos no están ausentes, están increíblemente presentes y activos. La carta describía con una claridad conmovedora cómo estos espíritus, desde su plano de existencia, continúan influenciando activamente el mundo físico. No como fantasmas, sino como guías amorosos, protectores silenciosos que velan por sus seres queridos. Se comunican a través de la sutileza, una intuición repentina que te salva de un peligro, una idea inspiradora que llega en el silencio de la meditación, un sueño reconfortante que te da la paz que necesitabas. Ellos nos envuelven con su amor, ayudándonos a navegar nuestro propio sufrimiento y a encontrar nuestro propósito. Este lazo de amor es el puente indestructible entre las dimensiones, la prueba de que el espíritu nunca olvida y de que el reencuentro es una promesa sagrada. Esta constante interacción, sin embargo, es solo una pequeña parte de cómo la estructura misma del tiempo se doblega ante la conciencia. La carta de Kardec llevaba a Isabel a aguas aún más profundas, allí donde la lógica se rinde y solo la intuición puede navegar. El siguiente secreto era tan simple como demoledor. El tiempo lineal es una ilusión de la percepción humana. ¿Qué cosa? En el plano espiritual, explicaba la carta, el tiempo no es una flecha que vuela del pasado hacia el futuro. Es un paisaje eterno, un océano de momentos donde el pasado, el presente y el futuro coexisten en una danza simultánea. Imagina poder ver el nacimiento de una estrella, su apogeo y su muerte, todo en un mismo instante de presencia. Así percibe la realidad un espíritu liberado. Desde esa perspectiva elevada, pueden observar las líneas de nuestra vida no como un camino incierto, sino como un mapa completo. Comprenden las causas de nuestro sufrimiento actual en eventos de un pasado lejano y ven los frutos de nuestras elecciones en un futuro que para nosotros aún no existe. Esta verdad cambia por completo nuestra relación con el arrepentimiento y la ansiedad, invitándonos a vivir en un ahora eterno. Fue entonces cuando la carta reveló una experiencia personal de Allan Kardec que helaba la sangre y expandía la conciencia. Guiado por espíritus de una elevada evolución, él mismo aprendió una técnica sagrada, la proyección temporal de la conciencia. No era un viaje físico, sino un desprendimiento de su espíritu que le permitía visitar épocas pasadas y futuras como si fueran habitaciones en la casa de la eternidad. Relataba haber caminado por las calles de la antigua Roma para sentir las raíces de ciertos patrones humanos y haber presenciado el futuro, un futuro donde la humanidad finalmente lograría un despertar colectivo. Vio una era, la nuestra, en la que la tecnología y la espiritualidad se fusionarían, creando puentes de comunicación conscientes entre los encarnados y los desencarnados. Esta profecía no nacía de la especulación, sino de la memoria. Él ya había estado allí, y supo que su trabajo era plantar una semilla cuyo propósito florecería en este tiempo. Esta capacidad de ver el mapa completo del tiempo les otorga a los espíritus una forma de intervención de una sutileza exquisita. No pueden cambiar nuestras decisiones, pues respetan por encima de todo el libre albedrío, la herramienta sagrada de nuestra evolución. Sin embargo, pueden influir en los eventos de una manera que apenas percibimos. Como un jardinero celestial, un espíritu puede viajar al pasado de un alma para susurrarle una palabra de consuelo en su lecho de muerte, aliviando un trauma que, de otro modo, habría cargado durante vidas.
o puede proyectar una ola de coraje y claridad en la mente de un líder en un momento crucial del futuro. No alteran la historia, la nutren. Su influencia es como una brisa suave que ayuda a que el velero de nuestra alma encuentre un rumbo más alineado con su verdadero propósito, facilitando el reencuentro con nuestro camino de luz y minimizando el sufrimiento innecesario. Y justo cuando Isabel creía que ya no podía sorprenderse más, la carta le presentó un concepto que desafiaba la propia noción de individualidad: la reencarnación simultánea. Kardec explicó que los espíritus de una vibración y un propósito extraordinarios, en su anhelo de acelerar su propia evolución y la del planeta, pueden hacer algo asombroso. Pueden fragmentar su luz, su conciencia y encarnar en múltiples cuerpos al mismo tiempo. No son almas diferentes, sino facetas del mismo diamante viviendo experiencias distintas en el mismo periodo histórico. Imagina una de esas almas viviendo como un artista en París, otra como un científico en Japón y otra como un sanador en los Andes, todas aprendiendo lecciones complementarias y enviando esa sabiduría de vuelta a la conciencia central. Es la máxima expresión del servicio, una forma de maximizar el aprendizaje y el impacto en el tejido de la humanidad. Nos hace preguntarnos, ¿quiénes somos realmente? ¿Somos una sola gota o una parte del océano? Esta intrincada red de intervención temporal y reencarnaciones múltiples no es un juego cósmico. Tiene un propósito profundo y unificador: sanar el alma a través del tiempo. Al abordar los traumas desde su raíz en el pasado y al multiplicar las experiencias de aprendizaje en el presente, el mundo espiritual trabaja incansablemente para elevar la vibración del colectivo. Cada acto de consuelo, cada susurro de inspiración, cada vida vivida en servicio, contribuye a un gran despertar. Es un esfuerzo silencioso y amoroso para recordarnos la verdad de nuestra propia inmortalidad y poder. La carta dejaba claro que muchas de las dolencias que afligen a la humanidad, tanto físicas como emocionales, no son más que ecos de estas experiencias a través del tiempo, heridas en el cuerpo del alma que ahora, por fin, pueden ser curadas. La carta seguía desdoblando el mapa del alma, y el siguiente territorio que reveló fue el de la sanación, una verdad tan esperanzadora como exigente. Kardec explicaba con una claridad meridiana que todas las enfermedades físicas, sin excepción, son solo la sombra de una causa más profunda. Nacen primero en nuestros cuerpos espirituales. Son desequilibrios, nudos energéticos, heridas del alma causadas por traumas de esta vida o de otras, por patrones de pensamiento negativos o por un alejamiento de nuestro propósito. Nuestro cuerpo físico es el lienzo final, el último eslabón de la cadena, que nos muestra a través del dolor y la enfermedad aquello que nuestra conciencia aún no ha podido ver o sanar. El sufrimiento físico, por lo tanto, no es un castigo, sino un mensajero, una llamada de atención de nuestro propio espíritu que nos ruega que miremos hacia adentro, que busquemos la raíz del desequilibrio en nuestra propia vibración. Pero aquí es donde la revelación se vuelve un bálsamo de esperanza. La carta describía la existencia de médicos espirituales, espíritus de una inmensa sabiduría y compasión que dedican su existencia a la sanación interdimensional. Durante nuestro sueño, o en estados de profunda meditación y silencio, cuando nuestra conciencia se desprende parcialmente de lo físico, estos sanadores del más allá pueden realizar verdaderas cirugías en nuestros cuerpos sutiles. Con herramientas hechas de pura luz y energía, ellos limpian las larvas astrales, reparan las fisuras en nuestra aura y reequilibran el flujo de energía vital. Isabel leyó testimonios, registrados por Kardec, de curaciones milagrosas que no eran milagros, sino el resultado de esta intervención amorosa. La sanación del cuerpo espiritual precede a la sanación del cuerpo físico, demostrando que la verdadera medicina para el alma es el amor incondicional, un amor que trasciende la barrera de la muerte. Sin embargo, así como hay luz, la carta advertía con sobriedad sobre la existencia de la sombra. Con la misma honestidad, Kardec alertaba sobre las interferencias espirituales negativas. No hablaba de demonios con cuernos, sino de algo mucho más cercano y real, espíritus que, tras la muerte, permanecen atrapados en una baja vibración, anclados a la tierra por sus vicios, su materialismo o su sufrimiento,
Son almas que aún no han comprendido la verdad de su propia luz y en su confusión y dolor pueden adherirse al campo energético de los encarnados, especialmente de aquellos que vibran en una frecuencia similar de miedo, ira o tristeza. Este no es un acto de maldad pura, sino de ignorancia y desesperación. Buscan la energía que ya no pueden generar por sí mismos, creando una simbiosis parasitaria que puede afectar profundamente la vida de una persona, dificultando su evolución. Esta influencia negativa, según la carta, es la raíz invisible de muchos de los males que la psicología y la psiquiatría intentan comprender. Obsesiones que parecen no tener origen, depresiones crónicas que no responden a ningún tratamiento, adicciones que se sienten invencibles, u una sensación persistente de vacío y fatiga vital. Estas entidades no pueden controlar a una persona, pero sí pueden amplificar sus debilidades, susurrar pensamientos de desesperanza y nublar la conciencia para impedir el despertar. Reconocer esta posibilidad no es para generar miedo, sino para empoderar. Es un llamado a la autoobservación, a preguntarnos, ¿este pensamiento es realmente mío? ¿Esta emoción me pertenece? La verdad es que gran parte de nuestro sufrimiento no es nuestro, sino una interferencia que hemos permitido, consciente o inconscientemente, por no cuidar de nuestro propio templo energético, nuestra propia alma. Afortunadamente la carta no terminaba en la advertencia, sino en la solución. Kardec enseñaba que el método de protección más poderoso no es un amuleto ni un ritual externo, sino la propia luz interior. La clave es la vigilancia de nuestra propia vibración. Elevar nuestra conciencia a través de la oración sentida, el silencio de la meditación, la práctica de la gratitud y la caridad, y el cultivo de pensamientos y emociones nobles. Estas prácticas fortalecen nuestra aura, convirtiéndola en un escudo de luz resplandeciente, una presencia tan luminosa que resulta impenetrable para las sombras. La protección no es un acto pasivo, sino una elección activa y constante. Es una misión personal, un compromiso con el propio despertar. Y al asumir esta responsabilidad, cada individuo no solo se protege a sí mismo, sino que se convierte en un faro de luz que ayuda a iluminar al mundo entero, preparando el terreno para una nueva era. La última parte de la carta de Kardec no hablaba del pasado, sino que lanzaba una flecha de luz directa hacia nuestro presente. Contenía una profecía asombrosa, una visión para los siglos venideros. Kardec previó una era en la que la espiritualidad y la tecnología, lejos de ser enemigas, se fusionarían en una danza sagrada. Describió el desarrollo de una ciencia con conciencia, capaz de crear dispositivos que no solo conectarían el mundo, sino que empezarían a registrar las sutilezas del espíritu. Vio instrumentos capaces de medir la vibración del campo energético humano y, eventualmente, tecnologías que facilitarían la comunicación interdimensional, haciendo del diálogo con el plano espiritual no un acto de fe, sino una realidad tangible. Esta no era una fantasía, sino la culminación lógica de la evolución humana. Usar nuestra inteligencia para confirmar la verdad eterna que el alma siempre ha conocido. Pocos días después de su descubrimiento, con la mente y el espíritu agitados por tales revelaciones, Isabel tuvo un sueño. No fue un sueño común, sino un reencuentro lúcido y sereno. Se encontró en una biblioteca infinita, donde los libros emitían una luz suave. Allí, la presencia inconfundible de Allan Kardec se manifestó ante ella. No hubo palabras, solo una transmisión directa de pensamiento y sentimiento, una comunión de alma a alma. Él le confirmó que el hallazgo de la carta era parte de un plan divino, cuidadosamente orquestado para el despertar de la humanidad. Ella, con su sensibilidad de historiadora y su corazón de buscadora, había sido elegida. Su propósito no era otro que ser el puente entre su legado y esta nueva era, la catalizadora que volvería a poner en movimiento una verdad cuyo tiempo finalmente había llegado. Su vida entera había sido una preparación silenciosa para este momento. Isabel despertó con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de un alma que finalmente comprende su verdadero propósito. El peso de la misión era inmenso, pero la claridad que sentía era aún mayor.
Comprendió que el hallazgo de Kardec no era un dogma que imponer, sino una semilla que ofrecer. Su tarea no era convencer a los escépticos, sino encontrar a las almas que ya estaban listas para escuchar, aquellas cuya vibración ya resonaba con esta verdad. La carta no le pertenecía a ella, sino a la humanidad. Sufrimiento y esperanza, muerte y renacimiento, todo convergía en esas páginas. Y ella, con humildad y coraje, debía convertirse en la guardiana de esa llama, protegiéndola de los vientos del sensacionalismo y del miedo, para que su luz pudiera guiar a otros en su propio camino de evolución y despertar. Con una mezcla de cautela y determinación, Isabel comenzó a compartir fragmentos anónimos de la carta en foros espirituales y redes de buscadores. Y entonces ocurrió el milagro, no el de la incredulidad, sino el de la confirmación. Mensajes empezaron a llegar de todas partes del mundo. Un físico de Kioto que había soñado con la reencarnación simultánea. Un artista en Río de Janeiro que pintaba paisajes interdimensionales que coincidían con las descripciones de la carta. Un monje en el Tíbet que, en su silencio, había recibido meditaciones sobre la sanación del cuerpo espiritual. Isabel se dio cuenta de que no estaba sola. Estaba descubriendo una red global de revelaciones. Un tapiz de almas que estaban recibiendo, cada una a su manera, piezas complementarias del mismo rompecabezas cósmico. La carta de Kardec era la piedra angular que unía todas sus experiencias, dándoles un sentido y un propósito colectivo. La verdad final que Isabel comprendió fue la más bella de todas. El despertar ya no es un evento futuro. Está sucediendo ahora. Una nueva conciencia está naciendo en el planeta, tejida por esta red invisible de almas. Son los pioneros silenciosos, los faros de una nueva humanidad que están trabajando juntos, a menudo sin conocerse físicamente, para anclar una nueva vibración en la Tierra. Son la prueba viviente de que el espíritu no conoce fronteras y de que el amor es la fuerza que orquesta este magnífico plan de evolución. La misión de Isabel se había transformado. Ya no se trataba de una carta antigua, sino de ser una participante activa en la creación de un nuevo mundo. Un mundo donde la presencia del espíritu se reconoce en cada átomo y cada alma recuerda finalmente su camino de regreso a casa. El mapa ha sido revelado. La carta ha entregado su mensaje después de más de un siglo de silencio. Y ahora, la pregunta ya no es para Kardec, sino para ti. ¿Qué verdad, dormida en tu interior, ha comenzado a despertar? Si esto tocó alguna parte de tu alma, deja un comentario. A veces, lo que compartimos es justo la palabra que otro espíritu necesitaba escuchar para encontrar su propio camino. Suscríbete si sientes que aquí tu conciencia encontró un eco de lo que ya conocía. Y si estás listo para usar esta luz en tu vida diaria, no te pierdas nuestro próximo video. En él, te mostraremos cómo aplicar estas revelaciones para proteger tu energía y vivir con un propósito más claro. Te estaremos esperando.